Laureano nos va a hacer su presentación sobre los avances y retos en las políticas públicas sobre tierras en Perú. Laureano, que seas muy bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Te recuerdo que tienes 15 minutos y de nuevo el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Amparo, y sumándome también a los saludos a todos los participantes y por supuesto a Oscar y Melissa, quisiera compartir con ustedes una breve presentación. Algunos que me han escuchado ya hace 2 años probablemente digan que algunas cifras son iguales. Lamentablemente, nuestro último censo agropecuario es del 2012. Esperamos que el próximo año tengamos un censo que nos pueda actualizar esta realidad, porque hay datos importantes. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como ahora se llama el Ministerio de Agricultura, nos ha mostrado una nueva herramienta usando herramientas satelitales, en las cuales la superficie agropecuaria, por ejemplo, ha pasado de 7 millones en el país a 11 millones. Entonces ahí tenemos un vacío y confío en que el próximo censo nos ayudará a llenar esos vacíos. Quiero compartir con ustedes entonces una presentación para aprovechar al máximo posible estos 14 minutos que nos quedan y entonces ahí vamos, si es que me hace caso esta cosa. Ahora sí. Bien. Algunos datos, como digo, son datos del censo. Es una pena que no tengamos una mayor actualización de esto, pero creo que nos da una buena mirada de lo que es, digamos así, el esqueleto de nuestra agricultura peruana. Y como ven ustedes, nuestra agricultura peruana, expresada en unidades agropecuarias, está controlada, dominada por las personas naturales, los individuos, las familias. El 99,37% son personas naturales, agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas. Como ven, hay distintas formas. De la reforma agraria que se hizo en los años 70, miren, apenas quedaban en el año 2012 92 cooperativas. Hay que aumentar el número de ceros para que vean la importancia que tienen. Y por otra parte, tenemos una importante presencia en las comunidades campesinas y comunidades nativas. En términos porcentuales, sobre los 2.260.000, sin embargo, son todavía pocos. Este otro cuadro simplificado nos muestra el peso de las personas naturales frente a las personas jurídicas, es decir, las sociedades, las cooperativas, pero también las comunidades campesinas y nativas representaban al 2012 las personas naturales el 99,4% y todas las personas jurídicas el 0,6% de los 2.200.000 unidades agropecuarias para redondear. Como ven ustedes, el peso de las personas naturales entre el censo del 94 y el 2012 ha aumentado. Pero sigamos adelante. Este es un gráfico del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que siempre lo uso porque, valga la redundancia, es muy gráfico. En las barras grises o rosadas, de acuerdo como lo vean ustedes, de la izquierda pueden ver los resultados del censo del 94 y las barras horizontales verdes corresponden a los resultados del censo del 2012. Si bien la mayoría de las unidades agropecuarias es controlada por las familias, los agricultores individuales, lo que vemos es que hay un predominio de la pequeña propiedad y el minifundio. En este gráfico simplificado lo que vemos es que las unidades hasta 5 hectáreas representaban casi el 82% del total de las unidades agropecuarias. Las que iban de 5 a 10 hectáreas, casi el 9% del total. Al extremo, allá abajo, las que tenían más de 1.000 hectáreas eran apenas el 0,9% del total de las unidades agropecuarias. Las barras verticales de la derecha comparan los resultados del censo del 94 y del 2012, y lo que vemos es que hay un predominio de agricultores en la región andina, en la región de la sierra, como le llamamos en el Perú, y que es la que ha crecido significativamente. No obstante, en términos porcentuales,
el mayor crecimiento se dio en la región amazónica, como ven ustedes, pasando a más del 100%. No tengo aquí el número exacto, me parece que era alrededor del 115% en este periodo intercensal. Entonces, como ven ustedes, hay un predominio en la agricultura peruana de las propiedades individuales o familiares y la pequeña propiedad y el minifundio. Aquí en este otro gráfico quiero referirme a la presencia de las mujeres en la agricultura y en general, como pongo ahí a la izquierda, las conductoras de tierras han mejorado en estos 18 años del censo. Suponemos que han avanzado un poco más hasta estos años. Entonces han pasado de 20% del total de las unidades agropecuarias a dirigir o controlar en el 2012 el 30%. Entonces, avance sin duda importante, pero miren ustedes que ellas tienen, y por eso lo he destacado en rojo, la mayor parte de las mujeres, el 41% de ese 30% de mujeres que conducen tierras, sin embargo, conducen tierras de extensión mínima, menos del 1%. Y como ven ustedes, los porcentajes siguen siendo importantes en términos de tierras de hasta 5 hectáreas, de hasta 10 hectáreas, y entonces eso nos muestra que sí, ha aumentado el acceso de las mujeres a la tierra, pero al mismo tiempo de tierras de menor extensión y también de menor calidad. En términos porcentuales, y como les dije, estos cálculos tienen que ajustarse y actualizarse mucho, aunque todavía no tenemos las estadísticas respectivas. En el censo del 2012 teníamos que el 38% de las unidades agropecuarias de menos de 1 hectárea, es decir, lo que podríamos llamar el minifundio, controlaban, sin embargo, solamente el 0,8% del total de la superficie agropecuaria, es decir, tierras de cultivo, tierras de pastos naturales, tierras de bosque. Al otro extremo, el 0,1% de las unidades agropecuarias de más de 3.000 hectáreas controlaban, sin embargo, el 55% del total de la superficie agropecuaria. Aquí hay que hacer una distinción y hay que considerar que ese número, aunque insignificante en términos relativos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, controlan, de acuerdo al censo, alrededor del 60% del total de la superficie agropecuaria. Entonces, hay una importante presencia de las comunidades, tanto campesinas como nativas, pero también hay que precisar que muchas de esas tierras son arenales, tierras improductivas, o tierras de bosques o de pastos en las zonas más altas. Ahora bien, el título de esta presentación era perdón, tenemos un micrófono abierto por ahí. Bien, decíamos, la presentación intenta referirse a los avances y al mismo tiempo los retos respecto del acceso a la tierra para los agricultores. Y como avances podemos listar estos, aunque por supuesto van a resultar discutibles. Nuestra constitución vigente, que es del año 93 y que queremos cambiar, le bajó un poco la atención a la agricultura, y de ser en la constitución anterior un sector que tenía la atención prioritaria del Estado para su desarrollo integral, ha pasado a ser a recibir el apoyo preferente a su desarrollo en la constitución actual. Con todo, es el único sector que tiene esa declaración, el único sector económico. Al mismo tiempo, años después, tuvimos una ley de recursos hídricos. Claro, ustedes me dirán qué tiene que ver el agua con la tierra. Pues que sin agua no podemos producir. Entonces, por eso es importante atender aquí a esta ley de recursos hídricos, que respecto a las comunidades campesinas y nativas dice enfática y reiteradamente que se garantiza a las comunidades el derecho a usar el agua de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto fue dicho el año 2009. Más recientemente, en 2015, tenemos en el país una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Importante ley que ha sido reglamentada, que señala algunos lineamientos básicos para el desarrollo de la agricultura familiar
incluyendo por supuesto aquí a las comunidades y a los minifundistas, a lo que se suma, perdón, un proyecto de titulación de tierras y catastro rural, un tercer proyecto, lo conocemos aquí en el Perú como PTRT, este sería el PTRT 3, que incluyó un número importante de tierras de comunidades campesinas y nativas para formalizar o sanear. Y tenemos desde el año anterior un nuevo ministerio, ya les dije, ahora es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que incluyó dos importantes direcciones, una dirección de mujer rural y la otra una dirección de comunidades campesinas y nativas. Y por último, como se ha dicho ya, se anuncia en estas semanas, se ha anunciado una segunda reforma agraria en nuestro país. Esto entonces, en términos futbolísticos, todos nuestros países están en este proceso de eliminatoria para el Mundial, pueden considerarse goles o avances. Pero hay retos y lamentablemente son más los retos que los avances. Porque tenemos en el Perú una ley de tierras, una mal llamada ley de tierras desde el año 95, que en realidad, y el nombre lo dice todo, es una ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, que lo que hizo fue remitir la regulación de la tierra al Código Civil y en sencillo de decir que cualquiera puede acceder a la tierra sin limitación en cuanto a extensión, a ubicación, al uso de la tierra. Por eso puede dedicarla en realidad a cualquier actividad. Y por eso siempre que estoy con compañeros de Ecuador, Bolivia y otros países, les digo que me da una sana envidia escuchar que hablen de función social que en nuestro país no existe. Esto se complementa al año siguiente con una llamada Ley de Promoción Agraria, que es lo que ha permitido el boom de nuestra agricultura, pero también con políticas y normas a favor de proyectos mineros, energéticos, petrolíferos, gasíferos, de extracción de madera, etcétera, y grandes proyectos de irrigación, de lo que voy a hablar a continuación, junto con la promoción de plantaciones, por ejemplo, de palma aceitera en la Amazonía, y un término que vergonzosamente acuñaron hace unos pocos años, la eliminación de la llamada tramitología, ¿no? Como una suerte de vergüenza de los funcionarios de poner límites o trámites, estorbos a la inversión privada, que se tradujo en la desprotección de las tierras de las comunidades campesinas y de los agricultores. Lo que ven en la imagen es una protesta sostenida por años contra la minería en una zona agrícola del sur del país. Todo esto se traduce en un modelo insostenible de desarrollo agrario basado en la costa del país, que implica llevar aguas de la vertiente oriental de los Andes hacia la costa, donde no llueve, ¿no? Y supone grandes, costosas irrigaciones financiadas por nuestro Estado, para finalmente terminar en grandes lotes destinados a la exportación, con subsidio de la tierra, con subsidio del agua, con subsidios importantísimos tributarios, y entonces uno se pregunta, ¿esto es sostenible? En todo caso, no es sostenible para la mayor parte de la población. Y me va quedando minuto y medio para mostrar simplemente algunos gráficos. Esto lo hicimos en CEPES el año 2012 para comparar lo que eran 16 haciendas sumadas, sus tierras, el año 64, contra lo que este modelo ha permitido, y por supuesto del 2012 ahora, estas barras han ido creciendo en términos de concentración de tierras. El Grupo Gloria, que actúa en varios de nuestros países, tenía en 2012 ya el control de 80,000 hectáreas. Por otro lado, la atención, y pese a los PTRT 1, 2 y 3, la situación de la seguridad jurídica para las comunidades sigue siendo penosa. El cuadro nos muestra cuántas comunidades reconocidas hay, cuántas están tituladas, cuántas tienen georreferenciación y cuántas no. Pero si sumamos las comunidades que no están tituladas y no están georreferenciadas, tenemos que el 82,6% de las comunidades campesinas y nativas no puede acreditar plenamente su derecho de propiedad. Y, Amparo, termino con esto, la segunda reforma agraria. En realidad,
No se trata de una reforma agraria como la entendemos en nuestros países, de redistribución de tierras. Sin embargo, el nombre ha generado expectativas entre la población rural. Se trata de una serie de medidas. Primero dijeron que eran 9, ahora nos dicen que son 5, que incluyen aspectos vinculados a la comercialización, a una nueva forma de gobernar, la industrialización rural, etcétera. Hay, sin embargo, poca atención a la formalización de la propiedad, por lo cual la pregunta que nos hacemos es si estas medidas serán suficientes o si los agricultores tendrán que seguir esperando, no solo por la formalización de sus tierras, sino además por gozar de los mismos beneficios que tienen otros productores, sobre todo los grandes empresarios agrarios. Muchísimas gracias.